Bueno, sí, realmente es una ley que lo que dice es que se puede decomisar la ley de extinción de dominio, el hashtag para cualquier comentario que lo haremos a partir de este bloque, que se podría decomisar incluso antes de haber una sentencia, cualquier bien producto de actividad ilícita, de crimen Hay que explicarle a la gente cuánto tiempo tiene este proyecto de ley en el Congreso Nacional. Eso fue lo primero que yo Casi 20 años. Yo se lo pregunté. Se comenzó a discutir. El primero que lo sometió fui yo. Y la Constitución no tiene 20 años, Farideh. ¿En qué año fue? ¿En qué año? El primero que lo sometió fui yo en el año 2013. Y aquí hay leyes que tienen 20 años. Bueno, Yo tengo fe que se va a aprobar. Pero ha habido proyectos anteriores. Y no crean que es solo nuestro No, país. la palabra extinción de dominio, además de las convenciones internacionales, aparece por primera vez incorporada por nosotros en la Constitución de 2010, Farideh. Esa parte revisada. Que todo no está mal. Algo puede haber. No es un invento nuestro, es latinoamericano, es algo que los americanos quieren que nosotros los latinoamericanos hagamos. Incluso hay un proyecto modelo del CICAT, de ley de extinción de dominio, o sea que realmente la comunidad iberoamericana de la ONU. se ha puesto de acuerdo, de Naciones Unidas se ha puesto de acuerdo en utilizar esta herramienta, porque una ley de extinción de dominio es una herramienta, al igual que una ley de lavado de activos, al igual que un código penal. Por ejemplo, el código penal, brevemente, la discusión del Código Penal se centró en el tema del aborto. Pero si usted se va a la parte de tutela de los bienes públicos, las conductas que sancionan la corrupción son conductas muy buenas y convenientes. Sin embargo, hay un tranque con el tema del aborto. Pero vamos a ver. Yo quiero escucharte, que le ha estado con deseos de hablar. Sí. No, aparte de que soy el más joven aquí, estoy aprendiendo de ustedes porque es un honor, ¿no?, estar con esta gente que conocen del tema. Yo soy economista y hay una teoría económica que habla del crimen. Y el crimen es una actividad como cualquier otra. Siempre y cuando tú tengas incentivos para realizarla, tú la vas a hacer. ¿Qué pasa? Si yo soy narcotraficante y gano 100 millones de dólares y digo, bueno, no me van a quitar este dinero, voy a hacer 7 años, a mí el beneficio va a ser mayor que el costo. Esos 7 años yo lo supero. Si tengo 25, a los 32 salgo y soy multimillonario. Entonces, en un país donde hay una presión tributaria de la más baja de Latinoamérica, donde hay una evasión tremenda, tanto de impuestos selectivos, tanto de impuestos sobre la renta, entonces hay que buscar la forma de que ese incentivo que tiene el criminal, el corrupto, el narcotraficante, se le eche hacia atrás, ¿verdad? Por ejemplo, pero hay que ser cuidadoso, toda ley debe ser consensuada, ¿no? Porque, por ejemplo, he leído que hay algunas críticas a la ley en el sentido de que puede muchas veces en una justicia no independiente jugarse con ello, decir que hay arbitrariedad, por ejemplo, cuando tú no dictas una sentencia por un juez y ya estás incautando bienes. Aquí hemos visto en los casos recientes de que se ha señalado personas como involucradas en actos, por ejemplo, en el caso de César el abusador, y después no hay pruebas. Entonces hay que ser cuidadoso porque tú estarías violándole un derecho de propiedad privada a esa persona. Es decir, hay que debatir y la importancia está dada de esta ley. Me gustaría saber cuáles son los dientes que tiene esta ley. Por ejemplo, uno de los obstáculos es el secreto bancario, siempre en este tipo de temas. ¿Se levantaría el secreto bancario en este caso? Justamente, incluso hay instrumentos anteriores que lo establecen. Una de las críticas que formula parte del sector empresarial, porque no es solo una indisposición de la clase política, pues yo entiendo que aquí hay personas que todo lo quieren cargar a la clase política. O sea, y justamente ha habido quienes han sometido esto son 3 senadores del partido oficial. Y invitamos incluso cuando nosotros lo sometimos, Charlie Sánchez Royos, a que lo suscribiera también, Paliza o quien quisiera. Ahora, hay personas que dentro del mismo Congreso entienden hay que ir despacio. Incluso algunos paladines de la lucha anticorrupción de República Dominicana, fuera del debate político, tengan cuidado que eso es una ley que va a crear una red donde van a caer todos. No importa, que caigan todos. Pero me llamó la atención. Lo que pasa es... oposición del empresariado? Sí, porque entienden que el supuesto de las carencias institucionales del país podría servir esto de instrumento. En ningún país, en ningún país del mundo,
y mucho menos estos países en vía de desarrollo, se utiliza ningún instrumento legal para perseguir a los poderosos. Eso no es verdad. Los poderosos siempre tendrán los mejores recursos, los mejores abogados. Es así. Por ello es que hay que establecer mecanismos rigurosos, disposiciones legales que permitan al Estado actuar. Dentro de esos poderosos, por ejemplo, está el narcotráfico, la corrupción que se apaña también dentro del sistema. Y la evasión de impuestos, que debe ser un crimen. La evasión y la ilusión. ¿Y quién es que elude? La evasión y la ilusión. Pero aquí hay un punto que Ricardo tocó, que yo quiero que se marque bien la diferencia. El problema es que esos son temas que no están referidos a los políticos y por tanto no es feo. Porque aquí lo que gana votos y lo que gana atractivo en los medios y en redes es solo atacar a la clase política. Alicia Ortega, escúcheme que mencione, hace una investigación de un caso muy mencionado, hay unos códigos, unas claves, pero si son mencionados empresarios, en este país no se moviliza. Si hay un alcalde pedáneo, se moviliza. César, pero hay una connotación con la clase política. La clase política es electa por el pueblo, se elegida por el pueblo para que administre fondos públicos. De los impuestos, hay otra connotación. Pero hay un punto que tocó Ricardo que yo quiero que quede bastante claro, porque empezamos la ley de lavado de activos. Y la ley de lavado de activos fue aprobada y esa sí tenía desde el senador Darío Gómez, que fue asesinado, era uno lo que lo propulsaba dentro del Senado de la República. Y se comentó mucho que había sido también por intereses y conflictos encontrados que se planteaban en esa ley. Entonces vamos a explicar bien, porque María Celia hizo una pregunta. Bueno, la ley de extinción de dominio no es retroactiva, en principio no va a ser retroactiva. Ahora, ¿qué pasa con la ley de lavado de activos? Que es el instrumento legal que tenemos ahora. Los bienes de César el Abusador, por ejemplo, sin ley de extinción de dominio, ¿cómo pueden ser capturados por el Estado para reinsertarlos y poder, con los beneficios que saquen a esto, librar una lucha contra el narcotráfico? Bueno, en este caso, si finalmente el señor César el Abusador, como le dicen, es extraditado, lo que debe hacer el Ministerio Público es arribar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, incluir dentro de ese acuerdo todos los bienes que se le detecten, y entonces que pueda El problema es que eso no se hace. El problema es que en los casos, en los precedentes que tenemos, eso no se ha hecho. Simplemente se le entrega a la persona que los Estados Unidos están solicitando. En el caso de Quirino se hizo. Fíjate pero le devolvieron muchas cosas. Sí, porque fíjate que lo que sucede, en los Estados Unidos, ¿qué hacen? Tú metes 50 kilos, ¿no? Introduces 50 kilos, entonces ellos hacen un análisis económico del daño. Una proporción. Entonces, si tú introduces 50 kilos, eso vale, vamos a suponer, 20 millones de dólares. Entonces, lo que ellos te reclaman son 20 millones de dólares. Lo demás, pero sí. Exacto. Claro. Ellos no persiguen los demás. Ahora, este proyecto de ley también establece la proporcionalidad. Exactamente. Porque no puede ser que una persona que recibe una herencia hace 30 años y luego se involucra en actividades ilícitas, tú no le puedes perseguir lo que él demuestra que recibió una herencia antes de ser un criminal. Pero él lo tiene que demostrar él, en efecto, no es la justicia que tiene que demostrarlo. Pero ella, ¿Sí o no? Ella tiene una interrogante que es muy interesante. Sí, porque... ¿Qué pasa con el Estado dominicano? Cuando el Estado renuncia a la persecución penal de alguien, lo entrega en extradición, ya renunció a la persecución penal, y por tanto, los bienes producto del delito no lo puede perseguir luego. Ahora, con la ley de extinción de dominio, independiente, sí lo puede hacer a partir de otras normas, pero es diferente. Con la ley de extinción de dominio, tú puedes hacer lo que está pasando. Hay bienes que han sido procesados, incluso de personas vinculadas al crimen organizado, porque recuerden que en Colombia no solo está el narcotráfico, hay empresas de sicariato que la auspician los pero aquí también. Aquí ya estamos. Sí, pero no es lo mismo, señores. No es a nivel, es verdad. No es a nivel de Colombia o de México, pero sí. Tampoco defendamos tan mal el caballo. Pero un alcalde pero no, espérate, es que en Colombia, señores, no es muy pequeño, pero es muy pequeño. Pero lo hay. Pero señores, tampoco podemos joderlo todo. En Colombia hay 7.000 casos de secuestro no resueltos. En República Dominicana, y en México, los pocos casos de secuestro han sido resueltos. Pero ahí es que no podemos llegar. No, pero justamente lo que te quiero decir es que no todo está mal. No nos vayamos por Esa policía, en la cabeza yo no creo, ha sido capaz de todos los casos de sicariato darle respuesta. Julio César, no nos vayamos por las ramas. Estabas hablando de lo que pasa con los bienes de las personas que son extraditadas aquí en República Dominicana. Estabas hablando de eso. ¿Qué es lo que pasa? Y que si esta ley no es retroactiva,
Entonces, todos los narcotraficantes que hasta ahora, porque en México sí es retroactiva, pero aquí la Constitución dice que la ley no lo es. En México fue un fracaso. Pero en México la ley ha sido aprobada en julio. No, hubo una anterior que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque quisieron someterla a una serie de rituales. Y lo que vamos a aclarar algo. Mira, Maricela, ¿qué pasa con esos bienes? Vamos a aclarar algo. ¿Qué pasa con esos Porque bienes? hay soluciones en la actual legislación. Esto es, como dice Ricardo, es una herramienta adicional. ¿Cuáles bienes de los narcotraficantes, de los funcionarios que atentan contra el patrimonio público, etcétera, están a nombre de ellos? Están a nombre de terceros. Pero la ley lo contempla. Y esas también. personas fueron extraditadas, no, están ahí, tienen nombres y apellidos, la ley domicilio. Lo contempla. Y la ley de lavado de activos da ocasión en la actualidad, la 155-17, para que haya una investigación, persecución de esa persona por lavado con la correspondiente incautación de los bienes incautados. Correcto. O sea que si no se hace es dejadez. Menos ágil que de la extinción de menores. Menos especializado. En el tema del lavado, por ejemplo, Ricardo, tú que vas a hablar ahora mismo, incluyamos también la corrupción. Se demuestra la desproporcionalidad en el patrimonio de una persona que maneja fondos públicos. ¿Tiene la capacidad el Estado, mediante la ley de lavado de activos, de hacer lo propio? Sí. Mire, fíjense qué es lo que sucede. La ley de lavado de activos establece una serie de delitos precedentes o delitos previos, ¿no? Que son los que tornan ilícitos los resultados de ese delito. El caso, por ejemplo, del sicariato es un delito previo, lo mismo que el testaferrato. Ahora, ¿qué pasa? Que no existen esos delitos, ¿no? Porque estaban definidos en el Código Penal, ¿no? Claro, la ley de lavado de activos tiene redacciones que permiten perseguir a personas que se hagan pasar como propietarios, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso del sicariato, no existe el delito de sicariato. Entonces tú no puedes... Es que la ley de lavado de activos no sustituye esta ley de No, claro que no, es una herramienta adicional. Esta es mucho más necesaria porque aquí hay mayor variedad de crímenes que se contemplan, bienes producto de una mayor variedad de crímenes, y eso resultaría de mucho beneficio para el Estado y para el país en general, para el pueblo, a beneficio de la educación, a beneficio del trata, si es trata de blancas, de las personas que han sido víctimas, si es de las drogas, de la persecución y de la rehabilitación, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del destino que se le debe dar a esos bienes. Pero antes, una pregunta, y me la responden cuando volvamos de la pausa. En esa ley que estaba leyendo en Argentina y en México, estuve leyendo en diferentes países, dice que la acción de extinción, así como el error del artículo de retrospectiva, porque en México es retrospectiva, la acción de extinción de dominio es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y la responsabilidad penal. O sea, que independiente de que además se puede aplicar antes de una sentencia, tampoco prescribe. Es decir, si esa persona fue sentenciada por narcotraficante, por lo que fuera, y se hizo una contabilidad de esos bienes ilícitos, pero faltaron muchos otros. Pueden perseguirse después. Se pueden perseguir después. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo dice la ley propuesta aquí en República Dominicana? 30 años. 30 años después. Porque la Constitución no permite la imprescriptibilidad. Lo que ordena es que el legislador permite la facultad del legislador para que amplíe los plazos de prescripción. Bueno, aunque esa pero eso en materia de corrupción. Realmente hay tratados internacionales suscritos por el país que prevén la posibilidad de que haya una serie de delitos imprescriptibles. Claro, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio, y la misma de alto impacto. Y cuando se modificó el Código Penal se incluyó incluso el homicidio como prescriptor. La ley, el crimen organizado, el crimen de agresión. Tampoco un Estado bombardea a otro. Exacto. A los responsables. Es bueno que conozcamos todo eso, cuáles son los crímenes que no prescriben, pero en este caso se puede perseguir, se encontró que el tipo se murió, óyeme, el tipo se murió y lo dejó en herencia y nadie nunca ni siquiera lo condenó, pero luego se supo que era un narcotraficante y que todos esos bienes que le daron los hijos eran bienes producto de actividades ilícitas. Esta ley permite precisamente la persecución. Muy interesante esta ley, muy importante. Cuando regresemos de la pausa con sus comentarios, ya volvemos.